¿Qué pasa? Os traigo unos vídeos sobre el Manchester United de Ferguson de la temporada 2007-2008, donde consiguieron lograr la última Champions League del Manchester United, campeones de Champions League, hicieron una gran temporada con una gran plantilla que vamos a ver en continuación, donde os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os calcar sus tácticas en FC24. Y lo que vamos a hacer es coger esta plantilla de esta temporada del Manchester United en FC24 y le vamos a dar los roles y los posicionamientos de ese Manchester United del 2007-2008, donde formaba en portería con Van der Sar, formaban con un 4-4-2 habitual normalmente, con Evra lateral izquierdo que era mucho más ofensivo, Vidic y Ferdinand doble centrales, Brown que era un lateral derecho mucho más defensivo, era casi un central, y un doble pivote con Scholes que era más técnico y Carrick que era un poco más defensivo, con Giggs por izquierda que le gustaba mucho meterse por dentro, Cristiano Ronaldo que iba por derecha que tenía más 1 contra 1 y desborde, con Rooney y Tevez arriba, donde Rooney era un poco más técnico que Tevez y a veces podía bajar un poco más y Tevez buscaba más la espalda. Así que vamos a pasar a la formación y hemos cogido la formación 4-4-2 contención y hemos hecho algunos ajustes de posición. Al pivote Casemiro lo hemos puesto un poco atrasado como medio volante derecho. A Mainoo lo hemos adelantado un poco y movido un poco hacia el centro, pero de medio volante izquierdo, también hemos mantenido la posición, con Antony de medio ofensivo izquierdo tirado un poco por dentro y Rashford, que sería Cristiano Ronaldo, lo hemos metido también un poco por dentro, pero lo hemos mantenido de medio derecho, con la doble punta que sería Martial, que sería Tevez un poco más adelantado de delantero derecho, y Fernández, que sería Rooney en su momento de delantero izquierdo. Por tanto, esto sería un poco el posicionamiento donde Mainoo sería Scholes y Casemiro Carrick. Así que entrando al sistema defensivo defendían con un 4-4-2 igual, donde sí que es cierto que por izquierda Giggs defendía bastante más que Cristiano Ronaldo por derecha, pero igualmente se mantenía este sistema. Y cuando evolucionaron en ataque realmente se transformaba en un sistema flexible, donde realmente Evra por izquierda, que sería Malacia, lo pondrían mucho más adelantado y subiría mucho más. Giggs por izquierda se metería bastante por dentro, con Cristiano Ronaldo un poco más abierto por derecha y teniendo a Tevez y a Rooney por dentro. En cuanto a los movimientos más utilizados por este equipo, que le gustaban mucho las transiciones, pero que a veces también podían hacer posesiones un poco más combinadas, lo que en muchas ocasiones hacían es que cuando tenían los balones, los centrales en una línea casi del medio del campo, un poco más atrás, buscaban en muchas ocasiones pases a la espalda para los delanteros centro o para los extremos que se metían por dentro, que directamente los buscaban a la espalda o para que ganasen una segunda jugada, dejasen de cara entre ellos y ya con su propio talento generasen un chute o una jugada clara de peligro. Otro de los movimientos que se veían en salida de balón, aunque su salida de balón siempre trataban de tirar al equipo lo más arriba posible, era que entre los dos pivotes, Scholes y Carrick, uno de los dos descendía y el otro adelantaba un poco más su posición. Por tanto, estaban como prácticamente en vertical entre ellos y entre los centrales los trataban de buscar y si tenían tiempo y espacio para girarse, ya buscaban un pase a la espalda para cualquiera de los cuatro de arriba que ya estaban buscando diagonales a la espalda del equipo rival. Por el lateral derecho, Evra, que en este caso sería Malacia, era un lateral muy ofensivo y algo que se podía ver en muchas ocasiones era que aprovechando que Giggs, que es Antony, se metía muy por dentro, pues cuando conseguía arrastrar un poco a su lateral y dejar ese espacio libre, Evra doblaba por fuera y ya le buscaban ahí un pase al espacio para que después él pudiese poner el centro para la llegada de Rooney, Tevez y Cristiano Ronaldo desde el otro lado. Por el otro lado, el lado derecho, donde el lateral derecho era mucho más defensivo, porque era Brown, que era casi un central, y Cristiano Ronaldo sí que era más ofensivo y se mantenía un poco más abierto, se podía ver en alguna ocasión
Y un movimiento que le gustaba hacer mucho es que desde los centrales o desde los medios él trataba de hacer una diagonal desde dentro hacia afuera, y con un pase a la espalda él ya en carrera, que era muy potente, pues lo podía encontrar y a partir de ahí él generar peligro. En otras ocasiones simplemente trataban de hacerle llegar el balón aunque estuviese abierto o cerrado, y desde una zona interior o una zona exterior, y él recibiendo el balón con espacio, encarar y hacer diagonales hacia adentro para después poder chutar con su buen chute y potente que tenía desde fuera para hacer gol. Pero no siempre eran balones largos, sino que a veces también los mediocampistas o los laterales o los centrales podían filtrarle balones, sobre todo a Rooney, que a veces bajaba un poco más, a Giggs o a Cristiano si se metía por dentro, y una vez filtrado por dentro hacia esos 4 jugadores, combinando entre ellos, también generaban peligro. Y otro de los movimientos que a veces se podían ver es que, como Giggs se metía mucho por dentro, en algunas ocasiones se podía ver como, en este caso, Wayne Rooney, que es Bruno Fernández, caía por el lado, es decir, se metía por dentro Giggs y igual están tocando por este lado o por el lado izquierdo, y desde el lateral podías ver como Rooney rompía banda y podía recibir completamente abierto, y ahí genera también peligro y espacio en la defensa rival. Y un factor importantísimo de este equipo eran las transiciones, y era un equipo bastante compacto que cuando robaba, gracias a estos 4 jugadores de arriba que eran muy peligrosos, sobre todo los 3, Tevez, Rooney y Cristiano Ronaldo, que se queda un poco más descolgado, pues podían conseguir generar transiciones mortales donde se podía ver hasta Cristiano Ronaldo hacer diagonales por el centro, desde derecha hacia el centro, simplemente para buscar el balón y finiquitar la jugada. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en estilo defensivo pondremos equilibrada. No era un equipo que presionase mucho arriba, sino un equipo que le gustaba a veces también esperar un poco en el centro del campo para poder robar y transicionar rápidamente con sus grandes delanteros. En anchura pondremos 45, bastante estrecho y bastante junto, con profundidad 45 para mantener esa línea en el centro del campo y poder robar y salir. En ofensivo, construcción de jugada, rearme rápido, y esto nos servirá tanto para hacer transiciones cuando estamos un poco más hundidos, como para cuando sacaban el balón, que era un equipo que le gustaba tirar muy arriba al equipo y que los centrales tuviesen mucho espacio en su campo. Y creación de oportunidades, desmarques en ataque, porque constantemente, y tanto los delanteros centros como Cristiano Ronaldo buscaban muchos desmarques a la espalda, y así les facilitaban a los centrales poder tirar esos balones a la espalda y a los mediocampistas con estas instrucciones. Y anchura 55, ni muy ancho ni muy estrecho, porque sí que daban amplitud los centrales y los laterales, pero los demás jugadores en muchas ocasiones estaban por dentro. Con futbolistas en área, 7, para que cuando lleguemos por fuera les gustaba siempre sobre todo llegar con Cristiano Ronaldo, Tevez y Rooney al remate. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y a Onana y a los centrales no tocamos nada. A Malacia, lateral izquierdo, que sería Evra, pondremos equilibrado y equilibrado. ¿Por qué? Porque cuando se mete por dentro Antony, que sería Giggs, Evra siempre subía y desdoblaba, por tanto equilibrado subirá cuando se meta por dentro. Wan-Bissaka, que sería Brown, le pondremos quedarse atrás al atacar y avance, porque sí que es verdad que, aunque era mucho más defensivo Brown, cuando Cristiano se metía por dentro, él subía un poco, por tanto con avance y quedarse atrás subirá solo cuando le dejen el lado. Y a Rashford, que sería Cristiano Ronaldo, pondremos quedarse arriba, ya que se quedaba mucho más suelto, tirar diagonales y desmarcarse, porque hacía esos diagonales por dentro y buscando que lo encontrasen también por dentro, con entrar al remate para cuando centraban por izquierda, él siempre entraba al remate con su potencia. A Antony, que es Giggs, bajar a defender, entrar al remate también desde el otro lado, y lo demás en equilibrado. Al doble pivote dejaremos en quedarse atrás al atacar, esperar rechace y marcaje centro, y al otro pivote lo mismo, tanto Scholes como Carrick, la misma función, estando Scholes un poco más adelantado, con
Bruno Fernández, que estaba a abrirse las bandas y referencia, porque a veces, como hemos comentado, caía por los lados cuando se metía Giggs por dentro, y referencia porque bajaba un poco más a recibir y a distribuir el juego, que en el otro caso de Tevez, que sería Martial, que era mucho más céntrico, trata de buscar mucho más las espaldas y definir las jugadas. Por tanto, estas serían las instrucciones. Así que vamos a pasar a la táctica número 2, que en esta táctica número 2 simplemente era algo que también hacía bastante Ferguson, y es que cuando quería poner por la derecha a un jugador mucho más defensivo, como podía ser Hargreaves o podía ser Park, que defendía un poco más, o cualquier otro jugador más defensivo, lo ponía por derecha y por izquierda ponía a Cristiano Ronaldo con los dos puntas iguales. Entonces formaba un equipo un poco más defensivo. En cuanto a los ajustes de posición, pondremos el mismo sistema, 4-4-2 contención, y le ajustaremos a Rashford, que sería Cristiano Ronaldo, de extremo izquierdo, y por la derecha, medio derecho, a McTominay, con los dos mediocampistas y los puntas igual que en la otra formación. En cuanto a los movimientos que realizaban diferentes o distintos respecto a la otra formación, es que realmente, sobre todo lo que sucedía aquí, es que por izquierda, al tener Ebra y Cristiano Ronaldo le gustaba un poco también recibir más abierto en banda, y por tanto, a diferencia de en la otra formación que Giggs se metía por dentro, Cristiano recibía a veces abierto, y desde esa amplitud él ya con conducciones podía desbordar y ya meter el centro al segundo palo o al primero, ya para Tevez y Rooney, que entraban al remate, y para el mediocampista que jugaba por el lado derecho, ya fuese Hargreaves o quien fuese en ese momento. Y por el lado derecho, ya que en este lado derecho los dos jugadores, tanto Hargreaves como Brown, eran dos jugadores bastante defensivos, por este lado lo que se solía suceder es que si McTominay, que sería Hargreaves, estaba abierto, pues entre Brown y Hargreaves trataban de sacar centros al segundo palo o al centro para Rooney, Tevez y Cristiano Ronaldo, que se incorporaban desde el otro lado, y ahí rematar y finiquitar las jugadas. Así que en esta táctica, las tácticas no tocaríamos nada, es completamente igual que en la táctica número 1, y en las instrucciones sí que tocaríamos, sobre todo aquí dejaríamos igual a Brown con quedarse atrás a atacar y avance, centrales no tocaríamos nada y a portero tampoco, a Malacia lo dejaríamos también en equilibrado, los pivotes igual que en la otra táctica también, y lo que sí que tocaríamos es a los extremos, que pondríamos a McTominay en este caso, que sería Hargreaves, bajar a defender, tirar diagonales para que se meta un poco por dentro y entrar al remate, y en este caso a Rashford, que sería Cristiano, lo dejaremos en equilibrado todo y entrar al remate para que se quede un poco más abierto y reciba también en amplitud. Así que hasta aquí el vídeo del Manchester United de Ferguson de la temporada 2007-2008, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.